les doy la bienvenida a todos los asistentes al sexto día de Perdebate, especialmente a este taller Periodismo de Datos para Entender la Pandemia. Les recordamos que si desean participar con preguntas, las pueden realizar mediante este chat, las cuales las vamos a ir leyendo durante el taller. Asimismo, es importante que registren su asistencia en el link que se les enviará en un momento. Y para empezar el día de hoy, vamos a dar la bienvenida a nuestro tallerista Paul Mena. Él es periodista del diario El Universo. Como ya les mencioné, él es periodista especializado en análisis y visualización de datos, profesor universitario de periodismo de investigación y de datos. Ha colaborado en varios proyectos internacionales, entre ellos Los Papeles de Panamá, que fue reconocido con un premio Pulitzer. En el año 2016 obtuvo el Premio de Periodismo de Investigación en las Américas, otorgado por el International Center for Journalists y Conectas, por un trabajo colaborativo realizado por el Nuevo Herald de Miami, Armando.info de Venezuela y El Universo de Ecuador. En 2017 fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo Eugenio Espejo. Estudió una maestría en Digital Journalism en la University of Stelthwaite de Reino Unido y otra en Estudios de la Cultura, Convención y Literatura Hispanoamericana en la Universidad Andina Simón Bolívar. Entonces, damos inicio contigo, Paul. Muy buenos días. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación para tener esta oportunidad de compartir algunas reflexiones y técnicas de análisis de datos alrededor de la pandemia. Gracias a los asistentes por atender este taller. Quisiera hacer más bien estamos pocos, ¿no? Quisiera hacer una especie más de diálogo. Si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad, no duden en plantearla en ese instante. Quisiera hacer un poco más informal la reunión y para hacer un diálogo más que nada, ¿no? Bueno, me han invitado a dar un taller sobre los datos y la pandemia. ¿Qué nos dicen los datos con respecto a la pandemia en el Ecuador? Y es algo que nosotros hemos venido analizando en Diario El Universo gracias a un proyecto que hemos puesto en marcha en conjunto con la Universidad San Francisco, la Universidad UTE y el portal Código Vidrio. Es un proyecto alrededor de la desinformación en tiempos de COVID-19. Y lo que estamos haciendo en Diario El Universo es justamente ver qué dicen los datos, justamente para hacer contrapeso a la desinformación que circula en varios medios y redes, ¿no es cierto? Así que de eso va este taller, esta charla. Les voy a compartir una pequeña presentación que he preparado para ustedes. Listo. Perfecto. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, Paul. Gracias, Alice. A ver, bueno, tenemos un gran problema al analizar los datos de la pandemia, un problema que es doble, tanto en la forma como en el contenido de los datos que las fuentes oficiales difunden hacia los ciudadanos. Y como veremos, esto nos trae algunas complicaciones técnicas al momento de nosotros informar esos datos y analizar e informar esos datos. Entonces, les decía, es un problema tanto de forma como de fondo. Y de forma me refiero al formato de cómo las autoridades nos entregan los datos. El COE nacional, el 30 de abril pasado, ya hace 8 meses, me parece, 7, 8 meses, dispuso al Ministerio de Salud
que difunda las estadísticas de la pandemia en formato abierto. Y el ministerio cumplió solo una vez con ese mandato del COE nacional, me parece que a los 15, a las pocas semanas de dada esa instrucción. Y nunca más publicó los datos abiertos de la pandemia. Eso, por supuesto, es algo que nos afecta a todos como ciudadanos. Imagínense ustedes lo que nos pasa a nosotros individualmente como ciudadanos cuando no acatamos las órdenes de los COEs cantonal, provincial o nacional. Si estás circulando en tu vehículo en un día que no te corresponde y estás contraviniendo las órdenes del COE, pues te cae una multa considerable, ¿no? Y aparte me parece que hasta te retienen el vehículo. Pues el Ministerio de Salud ha incumplido varios meses con esta disposición del COE y ningún funcionario ha sido llamado la atención siquiera, al menos de lo que se sepa públicamente. El gobierno creó esta página que se llama coronavirusecuador.com. Es una página oficial del gobierno donde da información del COVID. Y entre todas las cosas que difunde, hay esta cuestión que ellos llaman datos abiertos. Y veamos qué contiene esto. Primero tiene un link que te lleva acá al Servicio Nacional de Emergencia, y aquí hay otros links que te llevan a la página del Ministerio de Salud. Aquí dice actualización de casos. Y si das clic aquí, pues te dan, esta es la infografía con la que todos estamos, creo, relacionados, que es la que más se difunde. Esta es la infografía de ayer, por ejemplo. Si ven, esto está en formato PDF. Tiene gráficos, tiene tablas, tiene un mapa, tiene unos gráficos de barras y aquí una gran tabla con los datos de los casos confirmados a nivel cantonal, todos los cantones del Ecuador. Tiene esta página de datos abiertos, tiene un link al registro civil que publica, este link está desactualizado, cambiaron de link recientemente, pero bueno, aquí están las cifras de fallecidos por todo tipo de causas, no solo por COVID, todos los fallecidos que se inscriben en el registro civil, y aquí los llevan las estadísticas diarias. Si ven, están aquí por días. Lo tienen bastante bien actualizado. Como les decía, este me parece que es el link. Aquí está el 27 de octubre, me parece que es el link, un link anterior. Y hasta el 25 de octubre, si mal no recuerdo, el nuevo link solamente cambia con esto de aquí. Este es el actualizado. Entonces les decía, los lleva bien actualizado, ¿no? Hasta el 12 de noviembre, anteayer, y hace unos reportes semanales. El último es al 8 de noviembre, los cortes son el domingo. Este es quizá el archivo más completo. Los reportes especiales semanales que hace el registro civil. Les repito, lo que hay que tomar en cuenta aquí es que estos son reportes de inscripciones de fallecimientos en el registro civil. Por todo tipo de causas, no solo por afecciones respiratorias. Como ven, aquí esto es más interesante, hay un archivo en Excel, todo está en Excel y unos soportes en PDF, ¿ya? Vayan tomando en cuenta eso. Luego dice datos abiertos en municipios, nos lleva de nuevo nos lleva a otra sección de la página del mismo Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Y aquí están todos los municipios, bueno, las capitales de las provincias. Vamos a coger Pichincha, Quito. Y nos sale un PDF con cifras que está actualizado, miren ustedes, no miento, al 29 de abril del 2020. Es un PDF de abril. Y bueno, eso está en todos los demás municipios, tiene ese corte, ¿no? Y por último, esta sección de datos abiertos te lleva a una infografía
interactiva preparada por el EQ 911 con el número de alertas, la evolución de alertas y algunos otros indicadores, ¿no? Y bueno, se puede hacer aquí algunos filtros y interactuar con esta página. Y eso es lo que el gobierno considera como datos abiertos. Pero ojo, esta página no te permite, esta página del ECO 911 no te permite bajarte estos datos. O sea, te permite ver los datos, te permite usar los datos. Pero no, sería bueno tener esto en un archivo, eso no se puede. No hay la opción para bajarse los datos que están detrás de estos gráficos. Esa tabla de datos. Entonces, esto creo que es todo. Hay otras cosas más que publica el gobierno en otras instituciones. Eso les voy a compartir al último, que me imagino será de utilidad si ustedes están interesados en hacer trabajos de datos sobre la pandemia, datos de la pandemia en Ecuador. Entonces, al final les he preparado un repositorio con links de fuentes oficiales donde ustedes pueden recabar mucha información alrededor de la pandemia. Y bueno, entonces, volviendo a lo que les decía, tenemos un problema de forma, de cómo se muestran los datos, se publican los datos, y por forma me refiero al formato. Para calificar cuando un dato es abierto, hay una escala de 5 estrellas, de 1 estrella hasta 5 estrellas, que fue propuesta o fue ingeniada por Tim Berners-Lee, que es el padre, el inventor del Internet, ¿no? Del www. Y es bastante acertada, y vamos a hablar un poco de eso para ver en qué nivel de transparencia estamos en el Ecuador con respecto a los datos del COVID. Un dato abierto. No todo lo que se publica en la web es un dato abierto. Es decir, una institución puede publicar datos en su página web y puede dar acceso libre y gratuito a esos datos en su página web, pero eso no hace que ese dato sea considerado abierto. No es suficiente eso. Los datos abiertos tienen algunas características más. Lo principal es que un dato es abierto cuando puede ser usado, reutilizado y redistribuido. Esas 3 cosas: usado, reusado y redistribuido. Entonces, usado me refiero a cuando podemos ver el dato, podemos informarnos con esos datos. Reusado, cuando yo puedo interactuar con esos datos. Es decir, si el Ministerio de Salud me publica los datos de el número de casos confirmados, pero además me agrega un dato, por ejemplo, la población por provincia o por cantón. Si yo tengo esos 2 datos publicados, yo puedo reusar esos 2 datos y, por ejemplo, hacer un nuevo cálculo. Con esos 2 datos puedo calcular la tasa. ¿Cuántos casos confirmados hay por número de habitantes? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy reutilizando esos datos. Y una vez que he reutilizado esos datos, puedo redistribuirlos. Puedo hacer nuevas infografías, puedo hacer nuevos gráficos, puedo hacer un mapa a partir de esa reutilización de los datos, y luego puedo publicarlo yo en mi cuenta de Facebook, en mi cuenta de Twitter, en mi blog, en mi página web, en lo que sea. Entonces, eso es usar, reusar y redistribuir. Entonces, para que un dato sea abierto, hay que cumplir con unos formatos. Y justamente esos formatos son los que ha calificado aquí Tim Berners-Lee, y dándoles una calificación con estrellas. Entonces, miren lo que tenemos acá. Una estrella, o sea, que es lo más básico, lo menos transparente que hay en esta condición de datos abiertos. La publicación de PDF tiene 1 estrella. ¿Y por qué? Vamos a volver a la infografía, que está justamente esta famosa infografía con la que todos estamos relacionados.
Con esto lo que yo tengo que hacer es, puedo usar este dato. Aquí me estoy enterando de cosas. Tengo aquí un desglose por provincia, tengo los datos nacionales, tengo aquí un desglose por provincia, tanto de los datos de los casos confirmados como de los fallecidos, tanto confirmados como probables. Y luego tengo acá una evolución de los casos confirmados por semanas epidemiológicas, ¿no? Estas son semanas epidemiológicas. Cada barra es una semana. El nacional y 4 provincias, las más pobladas, Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay. Y luego tengo esta gran tabla que es por cantón, pero aquí solo tengo los casos confirmados, ya no tengo los fallecidos. ¿Sí? Y esto es lo que nos publica. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con un PDF? Los puedo usar. Me estoy enterando de cosas aquí. Pero bueno, aquí me dice, bueno, en total de hoy fue de 11,000, 49 en Azuay. Y bueno, yo me pregunto, ¿y cómo estuvo Azuay el mes anterior? Quisiera hacer una comparación. ¿Cómo ha subido cada provincia en el último mes? Imagínense, debo buscar el PDF del 13 de octubre del 2020, hace un mes, y luego hacer yo la comparación. Y si tuviera esos dos PDFs, tendría que, si los veo los dos uno junto a otro, ya mi cerebro, muy pocos tendremos la capacidad para hacer cálculos, estar haciendo sumas y restas y multiplicaciones y varios cálculos entre infografía y infografía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debería hacer? Si yo quiero hacer ese cálculo y luego seguir haciendo el cálculo diario, pues tengo que digitalizar esto. Ahora, hay herramientas que nos permiten convertir esto, esta tabla de aquí, en una tabla de Excel. Pero tal como está publicado aquí, todo este texto, este gráfico de acá, hace que los softwares especializados en convertir PDFs en tablas de Excel, todo este ruido que hay alrededor hace que transformar esto a una tabla Excel se hace imposible. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Es tipear. Tipear esto. Entonces digan, bueno, qué llorón el Paul que se queja por levantar 24 datos. No es tanto así por qué quejón, porque luego imagínense que todos los días, creo que se colgó mi... Ya. Luego, levantar todos los datos por cantón, ya son más de 200, son como 220 cantones. Entonces ya se complica más, ¿no es cierto? Y eso hacer todos los días. Entonces, muchas personas que están analizando datos hacen esto a diario y eso es lo que hacemos nosotros a diario. Levantar eso tipeando. Imagínense si todas las personas que estamos siguiendo los datos no tuviéramos que hacer este trabajo diario, porque son unas 2-3 horas diarias de trabajo. Si esto estuviera en un formato más amigable, si esto ya nos dieran en un formato, en una tabla de datos, nos ahorraríamos muchísimo esfuerzo de mucha gente. Y esas horas de trabajo que estamos tipeando, lo pudiéramos utilizar en profundizar más este estudio, no quedarnos solamente en esto, sino hacer comparaciones con otras variables, por ejemplo, no sé, pues plantearnos cosas más complicadas como hay una correlación entre el aumento de casos confirmados y el acceso a agua potable, qué sé yo. Podríamos hacer muchas cosas más, ¿no? Pero no, pues tenemos que estar en este trabajo manual de ingresar manualmente todos estos datos día a día. Entonces, se entiende por qué esto es como la peor calificación que hay con respecto a la transparencia, a la apertura de datos. La siguiente escala es una tabla de datos en Excel. Y eso está muy bien. Esto lo hace, ya habíamos visto, el registro civil. O sea, es una estrella más. Tenemos el doble de estrellas que el PDF, si quieren verlo desde esa manera. Y ya, sí, el Excel ya te permite, ya no tienes que estar tipeando, ya están ahí los datos y puedes empezar a hacer cálculos por ti mismo.
¿Por qué es baja la calificación de Excel? Porque, bueno, para muchos de nosotros que tenemos acceso a Excel, pues nos hace como natural y decir que es un software que tiene mucha gente, ¿verdad? Pero piensen que no toda la gente tiene Excel. Y piensen además que hay una cultura sobre el software libre. Hay desarrolladores que se oponen al pago a esta cuestión privada de la difusión de la tecnología, sino que desarrollan programas con código abierto, software libre. Entonces, es eso. Si yo no tengo Excel, eh, soy menos ciudadano que el que tiene Excel. Entonces, esto debería estar en un formato más abierto. Es por eso que Excel tiene como un bajo ranking, una baja calificación en la apertura de datos. Por eso la próxima estrella es un formato más... son los formatos CSV. ¿Alguien de pronto ha tenido relación con este tipo de archivos CSV? No que yo sepa. ¿No? No. Una consulta. ¿Todos son estudiantes acá o...? Bueno, los talleres eran abiertos, es decir, en algunos hay personas de otros lados, estudiantes de provincias y así. Pero un poco, porque estamos pocos, ¿no? Sí, estamos 9. Estamos 9. O sea, todos son estudiantes. Si hay alguien que no es estudiante y de pronto ya es profesional y está trabajando en algo de datos, o sea, que quisiera saber para tener un poco idea de a quién me estoy dirigiendo y no quedarme de pronto en conceptos que pueden resultar básicos para ustedes y avanzar y copar más contenido. Ese es el sentido de mi pregunta. Bueno, si alguien es estudiante puede escribir en el chat y contarnos qué es lo que hace. Chévere. Listo. Entonces, ¿qué es este formato CSV? Los archivos CSV se abren con softwares muy simples, por ejemplo, con los blocs de notas. Eso que ya viene cargado en tu computador, cualquiera que sea tu computador, estos blocs de notas, estos WordPad, por ejemplo, que ya viene junto ya viene instalado en tu computador, se abre con eso. O sea, ya no necesitas comprar la licencia de Excel o de Microsoft o lo que sea para poder abrir ese archivo. Es un archivo de texto eh, que simula una tabla. O sea, es un archivo de texto que tiene la estructura de una tabla. Excel lee los archivos CSV como una tabla, por ejemplo. Entonces, este es un archivo CSV, es mucho más liviano y puede ser abierto con cualquiera. Ya no necesitas una licencia especial para abrir ese archivo. Por eso es que esto tiene 3 estrellas y es más transparente. Y luego 4 y 5 estrellas cuando la publicación de los datos, por ejemplo, tuvieran 4 estrellas, si además del dato que te publican, te darían un contexto más. La fuente de donde vino el dato, cuál fue la metodología para dar con ese dato publicado, las definiciones, que es súper importante. Y esto es súper importante hablar en esto. Bueno, eso voy a tocar más adelante en el contenido. Pero ya les adelanto, un formato tiene 4 estrellas cuando la entidad que publica el dato te da las definiciones. Por ejemplo, esto es el número de casos confirmados. Entonces te acompaña la definición. Casos confirmados son. Y te definen. Eso puede sonar como, o sea, pero es que es obvio que es un caso confirmado, ¿no es cierto? O sea, ¿para qué el Paul está pidiendo la definición del caso confirmado si por sentido común ya puede saber qué es un caso confirmado? Caso confirmado es la persona que se hace una prueba y sale positivo. Sobre esto hay una anécdota en la pandemia, que lo voy a tocar más adelante, voy a profundizar más adelante, o voy a retomar más adelante.
Cuando empezamos a publicar en estos PDFs, una de las cosas que primero hice fue pedir una definición de estas cosas. Y había en ese entonces un chat de periodistas, donde uno podía participar, estaban ahí los comunicadores del ministerio, y se armaba pues las polémicas, ¿no? Entonces yo decía, dennos una lista de definiciones de los términos que ustedes utilizan en la infografía. Todavía no, pero es que es obvio, pero es que no es tan obvio. Sucedió, por ejemplo, justamente con el indicador casos confirmados. Todos suponíamos que el Ministerio de Salud tenía la definición que les digo. Una persona que se hace una prueba y sale positivo. Resulta que para el ministerio eso no era un caso confirmado. Para ese entonces, para el ministerio un caso confirmado era una prueba positiva, que es diferente a una persona que se hace una prueba. ¿Se entiende la diferencia? Porque una persona se puede hacer muchas pruebas. Entonces, si una persona tiene 2 pruebas positivas, el ministerio le estaba contando como 2 casos positivos. Entonces, ¿sí ven el problema? ¿Y todo por qué? Porque no nos definían los conceptos que utilizan en infografía. Y eso derivó en lo que les voy a contar más adelante. Entonces, miren, lo importante, eso se llama metadatos. Los metadatos son los datos de los datos. Es decir, lo que les acabo de decir, las definiciones de los datos, las definiciones de las variables y también la metodología de cómo se consigue esos datos. ¿Sí? Eso forma parte de los metadatos. Y 5 estrellas tienen los datos que, aparte de todo esto que hemos venido hablando, te relacionan con otras bases de datos. Entonces, yo aquí tengo publicada la base de datos del coronavirus, pero tengo la opción de que tú enlaces esta base de datos con otra base de datos. Lo que les decía, poblaciones con acceso a agua potable. Y de pronto hay otra base que te dice, no sé, desempleo o subempleo, por ejemplo. Parece que hay una relación, ¿no? Entre las zonas donde hay mucho subempleo con el esparcimiento del virus, el comercio informal, por ejemplo. Entonces, imagínense si tuviéramos esta base de datos conectada a otras bases de datos, podríamos hacer más estudios, más análisis, ¿no es cierto? Entonces, eso ya sería así como el top. 5 estrellas. Entonces, ¿sí ven todo lo que deberíamos recorrer? Estamos aquí en el primer peldaño de esta escalera y con esto es lo que tenemos que trabajar. Los periodistas y los ciudadanos que nos interesamos en este tema. ¿Tienen alguna pregunta o consulta de pronto? ¿O un comentario o algo? Listo. Con toda confianza me cortan nada más si tienen algún comentario o pregunta, ¿no? Me cortan, no sea que estén levantando la mano o algo. Participen nada más. Listo, entonces les he explicado aquí por qué tenemos un problema en la forma en cómo se publican los datos. Eso es apenas el primer problema. El segundo problema es el contenido, lo que se publica. Este gráfico es sacado de 3 infografías que publica el COE Nacional. Esta es la infografía de ayer, la que está acá abajo. Es la del 13 de noviembre. Esta es la del 13 de octubre y este es el cuadro del 13 de septiembre. ¿Sí? Aquí cada columna son los casos confirmados. Entonces miren lo que nos dijo el COE. Esto nos publicó el COE el 13 de septiembre. Para el 13 de septiembre nos decían que la semana epidemiológica número 17, esto debe ser inicios de septiembre, debe ser la segunda semana de septiembre. Miren cuántos casos confirmados había. Poquitos. Aquí hay un despeñadero, ¿no es cierto? En 2 semanas se redujeron los casos confirmados. Y si uno ve este gráfico, dice, bien, ya estamos por acabar con este problema, con esta pandemia. Pero miren lo que sucedió un mes después. No resulta que eran tan poquitos, había miles de casos. Aquí hay como 4,000 casos.
Entonces, en esta semana no había era esto. Pero eso lo supimos un mes después. Pero ahora miren la semana 41, en cambio en la semana 41 hay poquitos casos. Y ahora esta es la de ayer. No eran 4.000 casos, aquí están 5.000 casos. De pronto no se ve más alta la columna, es porque no están proporcionadas los ejes de aquí. Ustedes ven aquí, esto es 10.000 y esto es 8.000. Entonces esto debería ser mucho más alto. Son 5.000 y más. Y tampoco en la semana 41 no había tan poquitos, sino muchos. Y si afinan un poco más la mirada, miren lo que nos decía en septiembre el ministerio, que en estas 4 semanas, esto debe ser un mes, ¿no? Hubo este bajón aquí, o sea, aquí hay una baja de número de casos confirmados entre la semana 29 y la 32, no sé si alcanzan a ver. Eso es ficticio, eso nunca sucedió. Miren en la última, es casi, aquí no se nota más, es casi plano. Esta reducción nunca hubo. Entonces, ¿por qué sucede esto? Eso ya me estoy yéndome al contenido. Esto sucede porque el Ministerio de Salud tiene problemas para procesar las pruebas. Entonces, si uno va, esto lo he comentado yo con varios laboratoristas. Si uno se va ahora a hacer una prueba PCR, a uno le entregan el resultado a los 3 días o 4 días, me parece. Y uno ya tiene el resultado. Pero mi resultado no se refleja inmediatamente en estas estadísticas del Ministerio de Salud. Porque cuando uno se va a hacer una prueba, el laboratorio tiene que abrirle una ficha al paciente en un sistema del Ministerio de Salud, el famoso sistema VIEPI, se llama, que es el sistema de vigilancia epidemiológica, se llama VIEPI, vigilancia epidemiológica. Entonces, el laboratorio privado abre una ficha ahí o manda un requerimiento al ministerio para que digan, el señor Paul Mena vino acá con la cédula tal y se hizo la prueba. Entonces, el VIEPI abre una ficha. Y luego de unos días, el laboratorio mete ahí el resultado. ¿Pero qué resulta? Es lo que me han contado los laboratoristas. Ellos hacen la gestión de crear esto, de solicitar al Ministerio de Salud la apertura de la ficha. Pero a los 3 días en que el laboratorio ya tiene el resultado, ellos van a introducir el resultado de eso y la ficha todavía no está creada. Entonces, eso hace que el resultado positivo de Paul Mena, si me hago hoy, no se refleje ahora, no se refleje en la infografía de mañana del Ministerio de Salud, sino en la infografía de aquí a un mes o 2 meses, o quizá en la infografía de aquí a 3 meses, que es lo que ha estado pasando. Aunque no lo crean, en los datos diarios que da el ministerio, se reportan casos de hace meses, hasta de hace 4 meses. Y esto nos distorsiona toda la realidad de la pandemia. Y con esto creo que les he resumido los problemas tanto de forma como de fondo que tenemos cuando estamos analizando estos datos. Entonces, con esta bajísima calidad de datos, ¿qué podemos hacer? Y esto es lo que estamos publicando, es lo que estamos haciendo. Como les contaba al inicio, tenemos este proyecto que se llama Desinformación en tiempos de COVID. Y dentro de ese proyecto hemos creado esta página permanente que ustedes la verán en muchos periódicos, en muchos medios de comunicación internacionales. Todos tienen una página permanente de vigilancia de cómo avanza el coronavirus. Publicaciones como el New York Times lo hacen de una manera fabulosa. Nosotros, bueno, tenemos los 60 periodistas de datos que tiene el New York Times para esto. En esto trabajamos Ángel Serrano, que está haciendo una pasantía con nosotros, tiene interés por la cuestión de análisis de datos, quiere hacer de eso su carrera, pues y nos está ayudando y lo hace muy, muy bien Ángel. Y mi persona, los dos trabajamos, pero bueno, más Ángel es el que
el que se debe llevar el crédito de esto es el que día a día está tipeando, levantando información y haciendo nuevos cálculos y todo. Yo ayudo más en el análisis y en la visualización de los datos diarios. Entonces tenemos aquí esta página. Por lo general, este es el home del universo. Esto por lo general está aquí. Aquí, donde dice eliminatorias Qatar, aquí debería decir coronavirus, COVID-19, y aquí están datos y mapas. Entonces uno da clic ahí y le lleva a la página. Como ven, esto ha sido desplazado por las eliminatorias Qatar, porque, bueno, la gente quiere estar estos días enterada de fútbol, y pues nos han desplazado de nuestro análisis. Y bueno, también son decisiones editoriales, ¿no? Entonces, hoy, esta semana, hasta que veamos qué pasa entre Ecuador y Colombia, el martes, esto estará así hasta tipo miércoles o jueves, y luego ya retomaremos la publicación de los datos del COVID en este cintillo de acá, ¿no? Pero este es el link. Les va a llevar a esto. Esta es nuestra página B. Entonces, aquí les presento. Nosotros consideramos que esta curva, consideramos que la curva de la pandemia que nos presenta el Ministerio de Salud y el COE Nacional es falsa. Eso es lo que nosotros consideramos. Nosotros creemos que el principal indicador para mostrar el impacto de la pandemia son las muertes por exceso. ¿A qué me refiero con muertes en exceso? Es la diferencia entre la mortalidad normal histórica del Ecuador versus a lo que ha tenido de mortalidad el Ecuador en este año. Esta diferencia, esta línea negra, ustedes ven, es el promedio 2018-2019. Así fueron las muertes semana a semana en Ecuador en 2018 y 2019. En cambio, miren todas las muertes que hubo en el 2020. ¿Sí? Y creemos esto porque, primero, el Ministerio de Salud o el país en general, tiene deficiencia en el número de pruebas que se hace. Hay muchísima gente, miles de personas. No sé si exagero si digo miles, pero si digo cientos no estoy exagerando. Cientos de personas que han fallecido sin saber si tuvieron COVID o no. Entonces, esas personas que fallecieron sin saber no están en las estadísticas de casos confirmados, pero sí están aquí. Aquí también hay personas que, por ejemplo, padecían una enfermedad crónica. Por ejemplo, tenían que hacerse una diálisis y como los hospitales estuvieron colapsados principalmente en abril y en agosto, no pudieron hacerse sus quimioterapias, por ejemplo. Y fallecieron, no por COVID, por otras enfermedades de las que de pronto no iban a morir, o al menos en ese instante. Algo crudo lo que estoy diciendo, pero es así, eso es lo real. Entonces, ellos también son víctimas de la pandemia, pues. Y ellos también están contados aquí. O personas que sufrieron un accidente, por ejemplo, y no pudieron atenderse en un hospital y lamentablemente fallecieron. Nosotros creemos que esta curva es la que realmente muestra el impacto de la pandemia, las muertes en exceso. Hemos decidido nosotros también compararlo con el promedio de los 2 años anteriores. Eso tiene una explicación técnica. Hay algunos otros especialistas que la comparan no con el promedio, sino con la mediana de hace 5 años. Es un buen ejercicio porque también te va a dar aquí una cifra de exceso de muerte. Ahí se te va a incrementar el exceso de muerte. Nosotros no hemos querido hacer esto por esta razón. O sea, cada año, históricamente, hay más muertes en el Ecuador.
porque nuestra población cada año aumenta. Entonces, si hay más población, más gente es susceptible de morirse, ¿cierto? Entonces, uno puede ver en las estadísticas históricas que cada año aumenta. Entonces, si yo comparo con la del 2020 con 2019, va a haber poco exceso. Si yo comparo 2020 con 2018, va a haber más exceso. Si comparo con 2017, más exceso. ¿Sí me entienden la idea? Si yo comparara con las cifras 2020 a 2010, el exceso sería mucho más amplio. ¿Ya? Entonces, si aumentas más años, obviamente el exceso va a ser mayor. Entonces, nosotros nos hemos quedado con estos 2 años nada más. ¿Y por qué nos hemos quedado? O sea, ¿por qué no solo con el 2019, no es cierto? Para evitar, por ejemplo, porque puede ser que en una semana, en el 2019, no sé, hubo un accidente grande, murieron decenas de personas y de pronto ahí se crea una alza, ¿no es cierto? Que no es normal, que está fuera de lo normal. Entonces, para equilibrar esos desniveles que pudo haber habido en el 2019, le aumentamos el 2018 para un poco normalizar eso, ¿ya? Luego vamos a ver con más detalle esto y vemos cómo esta línea del promedio se evita justamente estos desfases de los que les hablo, estos posibles desfases de los que les hablo. Entonces, esta es nuestra cifra hasta el 8 de noviembre. Y ahora ustedes me dirán, pero aquí me dice el 8 de noviembre. Pero aquí no está el 8 de noviembre, pues aquí estamos hasta mediados de octubre. Ya les voy a explicar por qué es esto más adelante. Bueno, entonces empezamos así esta página, recalcando, remarcando estas muertes en exceso, este exceso en muertes. Y luego acá las cifras del día a día del COVID, que muestra el ministerio. Al 13 de noviembre había o hay 178.624 casos confirmados y 12.977 muertes relacionadas. Ya, nosotros decidimos no poner solo gráficos, como lo hacen otras publicaciones, porque nuestro público no está muy relacionado a la lectura de gráficos. La lectura de gráficos requiere de unas ciertas habilidades, de cierto conocimiento para poder interpretar estos datos. Y es algo que en nuestro medio, en nuestro país, no está muy desarrollado. Entonces, hemos tenido que hacer como una suerte como de didáctica. Preparamos también un video muy didáctico de cómo leer estos cuadros que de vez en cuando lo compartimos en nuestras redes sociales y compartiendo esta página para que la gente pueda entender mejor. Entonces, por eso es que esto va acompañado de un texto explicativo de cómo leer cada cuadro, cada gráfico. Este es el mapa de Ecuador, lo que ya sabemos, ¿no? Pichincha tiene la mayor cantidad de casos. Si uno da clic en cada círculo puede ver el histórico de cómo ha ido evolucionando la pandemia. Y miren lo que pasa con Guayas. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Que el Ministerio de Salud estaba contando los casos confirmados, estaba duplicando los casos confirmados. Es decir, para el Ministerio de Salud no era una persona con un resultado positivo, sino era una prueba positiva. Eso hizo que se dupliquen los casos. En marzo empezó la pandemia y para mayo, es decir, marzo, abril, 2 meses después de iniciada la pandemia, el Ministerio de Salud dijo, ups, ¿qué estamos haciendo? Estamos duplicando los casos. Entonces tenemos que corregir. Y por eso ustedes ven aquí valores negativos, ¿no? Es porque el Ministerio de Salud esos días retiró de sus bases de datos casos duplicados. Entonces ese día de mayo reportó esa baja. Y esto nos distorsiona todo el gráfico. No podemos ver la evolución bien de Guayas. Miren lo que pasa en Santa Elena. Igual retiraron muchos casos. Pero no sé si ustedes alcanzan a ver que al final de la línea hay una pequeña alza. Esa alza es importante. No se percibe bien en el gráfico justamente porque tenemos esos datos menos. Pero si tuviéramos un gráfico normal,
esa alza que está ahí al final es importante. Los casos en Santa Elena se han acelerado. Los casos confirmados en Santa Elena se han acelerado las últimas semanas, en el último mes. Y de hecho, esa es la portada de hoy de Diario El Universo, ¿no? Dando cuenta de cómo se están multiplicando los datos en Santa Elena. Y miren lo que pasó en Tungurahua, es otra cosa. Si ven, en Tungurahua, en un día a inicios de noviembre, se confirmaron 1000 casos. Eso en la población de Tungurahua es muchísimo. Pero no es que todas esas personas se contagiaron ese día en Tungurahua. Eso cuando publicaron ese dato, los del Ministerio de Salud y todos nos escandalizamos de tanta gente contagiada en Tungurahua. Esos son datos de julio. Esos son pruebas represadas que el ministerio no había procesado desde julio. Entonces, esa barra enorme que está allí debe estar repartida en todos los días anteriores. Pero, o sea, esto ya te distorsiona el gráfico, ¿no es cierto? Y tenemos, esto es interactivo. Si escogen la opción de fallecidos, pues ahí está la cantidad de fallecidos. Esto es interesante, ¿no? Miren la comparación, fíjense bien, afinen la mirada la comparación Pichincha-Guayas, ¿no? Pichincha mucho más que Guayas en contagios, en casos confirmados, y en fallecidos es igual. Eso se explica por cómo se dieron las cosas, ¿no? Esa explosión de muertes en mayo y abril en Guayas con todos los hospitales colapsados. En cambio, Quito tuvo más tiempo para contener la pandemia y preparar a los hospitales para contener la pandemia. Y eso hace que, aunque Quito tenga muchos más confirmados, tenga menos muertes, o tenga igual de muertes, perdón. Y de igual manera, en los fallecidos, ustedes pueden ver la evolución de los fallecidos, ¿no? Provincia por provincia. Listo. Ahora, esto es como que este cuadro nos da como la mirada general de la cuestión del país, que es algo que la gente exige. Por estos problemas que les digo, un día retiramos de esto hasta evaluar qué mismo hacer con estos gráficos y la gente nos escribía y nos llamaba a decir, ¿por qué quitaron este gráfico? Este gráfico es bastante visitado. Luego tenemos las muertes en exceso, ¿no? Aquí está el gráfico que vimos de arriba, con el que abrimos la página, pero aquí está un gráfico interactivo para conocer la situación por provincia. Entonces, vamos a ver Pichincha. Bueno, nacional hay 37.810 muertes por encima del promedio de los años anteriores. Y en Pichincha tenemos 5.800. Entonces, si ven, en Pichincha hubo en la semana del 3 de agosto, todo, ¿no? Mediados de julio y mediados de agosto, una alta mortalidad en Pichincha, principalmente en Quito, y ahora ha ido bajando, ¿no? No llegamos a los niveles normales, seguimos con un exceso. Ya, pero aquí viene la pregunta. El gráfico me dice que es con corte al 8 de noviembre, pero ¿por qué los datos no me reflejan hasta el 8 de noviembre? Me reflejan hasta la semana del 19 de octubre, es decir, hasta el 27 de octubre. El registro civil también tiene un problema de subregistro. Ya estamos con las preguntas. Ya. Esto no son preguntas. Pero de nuevo, me interrumpen nada más. Les decía, el registro civil también tiene un problema de subregistro. Porque en Quito, si una persona se muere,
el trámite para inscribir esa muerte no es tan engorroso. O sea, hay tres oficinas grandes, me parece, del registro civil en toda la ciudad y uno tiene acceso a la inscripción. Pero imagínense en provincias como Zamora, Chinchipe, todas las del oriente, o cantones del extremo sur de la provincia. Loja es una ciudad, una provincia enorme. El acceso de todos esos cantones al registro civil no es el más óptimo. Entonces, lo que hemos notado es que siempre las 2 últimas semanas tienen mucho subregistro. Si yo graficara las 2 últimas semanas, esta curva se me caería. O sea, de pronto hasta acá me saldría el punto. Pero no quiere decir, pues, si yo publico esa línea cayéndose, un lector dice, ya superamos la pandemia, ya no hay muertes, más estamos por debajo de los registros históricos. Es mentira. Sino que hay este subregistro. Hay que esperar unas 2 semanas más a que los muertos de esta semana se inscriban, a que los familiares se inscriban a esas defunciones. Por eso es que decidimos editorialmente poner la cifra con corte al 8 de noviembre, pero hacer el corte del gráfico 2 semanas antes. Y esto está en la nota, ¿no? Ahí dice, las muertes de exceso fueron calculadas con corte al 8 de noviembre. El gráfico no presenta las cifras de las últimas 2 semanas, pues estas tienen un subregistro muy alto debido al retraso en la inscripción de defunciones. Entonces, ahí se explica eso. Entonces, es un poco la salida para decir lo que está pasando, pero con esas consideraciones, ¿no? Con una tan baja calidad de datos, cualquier análisis que se haga va a aportar a conocer la pandemia, pero siempre va a haber un pero. ¿Sí? O sea, sí, el análisis es correcto, pero toma en cuenta que el ministerio tiene este retraso en las pruebas, o mira que el registro civil siempre hay que tomar en cuenta esos defectos que en sí ya tienen los datos y que no podemos cambiar. Entonces, igual, ¿no? Esto es interactivo. Yo quisiera recalcar, aquí está Santa Elena. Aquí se nota ya una pequeña alza. Ojalá que todos los contagios que han subido en estas semanas, que lo que les contaba antes, no nos dé como resultado que en las próximas semanas esto también se eleve. ¿Hay alguna pregunta? Por ahí vi algo en el chat. Sí, tenemos una pregunta de Sebastián del Pozo. Dice, entonces, ¿se podría decir que el momento de la pandemia hubo una exageración de los casos de COVID en el sentido de los casos confirmados? Y que, como usted dice, los muertos por COVID seguían contando como positivos y eso aumentaba la estadística. A ver, no entendí bien la pregunta. Dice, ¿se podría decir que al momento de la pandemia hubo una exageración de los casos de COVID en el sentido de los casos confirmados? Ya que, como usted dice, los muertos por COVID seguían contando como positivos y eso aumentaba la estadística. Esta última parte de la pregunta no entiendo. No sé si mejor, Sebastián, sí puede prender su micrófono, ¿no? Claro. A ver, Conversemos mejor. A ver, creo que hizo otra pregunta. No, es otra pregunta. No sé si Sebastián quiere prender el micrófono para que realice de mejor manera su pregunta. Me sale que no. Listo, ahora sí. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo está, Pablo? Muy buenos días. Bueno, tal vez no por texto no se entendía mi pregunta, pero a lo que me quería referir era que, como usted acabó de decir, que los muertos en muchas provincias se demoran en inscribirse para que ya se declaren oficialmente fallecidos. Entonces, siempre mi pregunta era si es que con los casos de COVID que hubo, la gente que falleció por los mismos, ellos seguían contando aún con caso positivo, aunque ya hayan fallecido, o eso ya no contaba en las estadísticas. No sé si ahí me hizo. Es una excelente pregunta, Sebastián, porque me permite aclarar esto. A ver, ¿cómo lleva las estadísticas el Ministerio de Salud? O sea, cuando una persona da positiva, eso ya se queda en el registro. Entonces, ahí hubo un caso positivo.
un caso confirmado de coronavirus. Si esa persona fallece, o puede ser también que se recupere, no es que el Ministerio de Salud le borre. Dice, este que estaba positivo, ya, esto ya no es positivo. Aquí le borramos. No, no. Ese registro se queda. Esa persona ya se contagió y eso ya es un caso positivo. No importa el desenlace, no importa si falleció o se recuperó. El caso positivo queda registrado. Lo que no está claro, y eso lo hemos preguntado al Ministerio de Salud sin ninguna respuesta, es cómo van a hacer con las reinfecciones. Si eso van a ser nuevos casos o ya es un caso ya contabilizado antes. No sé cómo irán a hacer. Pero, a ver, para explicarte mejor, vamos a esto de los casos confirmados. Ya, el Pichincha de pronto. Mira, en julio, a inicios de julio, hay una barrita ahí bastante alta que debe ser unos 700 casos confirmados. Uno no sabe qué desenlace tuvo esos 700 casos confirmados de julio, de ese día de julio. Pudieron haber fallecido o se pudieron haber recuperado. Pero lo importante para ver cómo avanza el virus es tener este registro, que en esa semana hubo ese número de casos confirmados en Pichincha, ¿sí? No sé si respondí tu pregunta, Sebastián. A veces esto es medio enredado. Sí, sí, quedó muy bien explicado, justo lo que quería, porque como usted dice, los que fallecen, todos los que se curaron, aún siguen manteniendo de la estadística de los que ya tuvieron, y no es que se les borre. Entonces, eso sigue aumentando Exactamente. los casos y positivos y todo. Sí, quedó muy claro. Claro. Muchísimas O gracias. sea, porque la lógica de llevar esto es ver cómo se va esparciendo el virus. Entonces, si ya le agarró el virus a alguien, ese debe quedar ahí como registro. Y si va a quedar en más personas, eso debe estar como registro y eso te permite ir viendo cómo se va desarrollando el virus, cómo se va esparciendo. Gracias por la pregunta, Sebastián. Creo que No, teníamos usted por otra responderla. pregunta. Muchas gracias. Sí, tenemos otra pregunta de Luis Villasís. Dice, ¿hay provincias donde el exceso de muerte es inferior a la de los 2 años anteriores? ¿Esto se debe al procesamiento de datos del registro civil u otra explicación? Gracias por la pregunta también. A ver, nosotros, esto no es un dato que lo publique. Los fallecidos de los 2 años anteriores no es un dato que lo publique el registro civil en su página web, pero nosotros hicimos un periodo de información para que nos den los datos de 2018 y 2019. Ahora, teníamos otra opción, sacar los datos del INEC. El INEC publica en su página web las defunciones, creo que de ahí de los últimos 10 años, creo, si no es más. Hay bases de datos súper antiguas. Y ahí están hasta por cantón o parroquia, creo que es. Teníamos la opción también de tomar del INEC el histórico de muertes o tomar, y hicimos ese ejercicio. Pero teníamos un problema, que las estadísticas no coincidían, las del INEC no coincidían con las del registro civil. Y es que es algo medio complicado, verán, porque uno puede llevar las estadísticas de varias maneras. Por ejemplo, no es lo mismo llevar las estadísticas de las personas fallecidas en Pichincha. Eso es un criterio. Otro criterio es de las personas fallecidas que se domiciliaban en Pichincha. ¿Sí ven que hay una diferencia? Y tampoco es lo mismo decir las personas que inscribieron su fallecimiento en Pichincha. Son 3 indicadores totalmente diferentes. La persona que fallece en Pichincha puede ser una persona que tenía una enfermedad grave y vino, qué sé yo, de Sucumbíos, o vino de Ibarra, o vino de Esmeraldas, o de Santo Domingo. O sea, vive en esas provincias aledañas, pero vino a un hospital de Quito y falleció en Quito. Entonces, ven, ahí falleció una persona en Quito, pero domiciliada en otra provincia. Y depende de dónde le inscriban el fallecimiento. De pronto esa persona vivía en Santo Domingo, falleció en Quito, pero resulta que nació en Cotopaxi y inscribieron
van a hacer el velatorio en Cotopaxi y inscribieron su defunción en Cotopaxi. Entonces, depende del criterio de cómo. Entonces, como no estábamos seguros qué coger del INEC, decidimos mejor coger las propias estadísticas del registro civil para evitarnos de esas malas interpretaciones. O sea, para comparar manzanas con manzanas y no peras con manzanas. No sé si por ahí va la pregunta. ¿Me escuchan? Sí, a la persona que realizó la pregunta, Luis Villasís, por favor que nos confirme si es que quedó aclarada la pregunta que realizaste. Sí, dice que sí, está claro. Chévere. Gracias Luis. ¿Listo? ¿Estamos bien con preguntas ahí? Sí, estamos bien. Ya. Entonces, esto, ¿no? Tenemos este otro gráfico. Esto es, en cambio, el mapa de los casos confirmados por cantón. Aquí está más detallado, ¿no? Este es el mapa de los casos confirmados por cantón, pero es la tasa. Son los casos por cada 100, por cada 1000 personas, decimos los casos. Entonces, piensen en esto. A ver, vamos a ver para compararlo bien. Esto es lo que no se debe hacer en visualización de mapas. Lo que nunca se debe hacer, lo que hace el ministerio. Aunque algo ya corregido. ¿Dónde está la infografía diaria? Esto. Ya. Aquí las provincias están pintadas muy, muy rojo. Esto es por el número. Si, por ejemplo, Pichincha tiene 63.000, entonces está pintada de muy rojo. Guayas tiene 23.000, muy rojo. ¿Ya? Todas las que tienen muchos casos están pintadas en rojo. Y las que están en un color celeste son las que tienen menos casos. Ahora, esto no necesariamente quiere decir que Guayas sea la provincia más peligrosa con respecto al coronavirus o que Pichincha sea la provincia con más peligro de contagio porque hay más casos. Es obvio que esas provincias tienen más casos porque tienen más población. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer es un cálculo, una relación entre el número de contagiados con respecto al número de pobladores. Esa relación se llama tasa. Entonces yo voy a decir cuántos casos hay por cada 1000 habitantes. Eso es lo correcto. Una regla general de la visualización de datos es que cuando uno grafica tasas, hace este tipo de mapas, pintados los territorios. ¿Por qué? Cuando yo pinto este territorio, le estoy dando al territorio una cualidad. Estoy diciendo este territorio es peligroso. ¿Sí? Si yo le pinto como en el caso del ministerio, le pinto por el número de casos, no por la tasa, sino por el número, estoy diciendo Pichincha es peligroso. Pero aguantan. Que tenga muchos casos no le hace necesariamente peligroso a Pichincha, sino que tiene muchos casos porque tiene muchos habitantes. No sé si me alcanzan a comprender. Pero, en definitiva, cuando graficamos tasas hay que hacer este tipo de mapas, pintando territorios, tasas. Cuando hacemos un mapa contando casos, el número de casos debemos hacer este tipo de mapas. Es un mapa de símbolos. Esto se llama mapa de símbolos, ¿no? Este tipo de mapas, donde el círculo es proporcional a la cantidad de casos, este mapa está pensado para contar casos, contar cosas. Este cambio, este mapa que se llama coroplético o mapa de coropletas, los que atendieron ayer a la charla de Alberto Cairo, él habló y explicó muy bien esto. Esto
se utiliza para representar tasas, ¿ya? Entonces, ven, es falso que Guaya sea la provincia más peligrosa, hoy por hoy. Hay unas provincias en el oriente. Miren, este es el cantón más complicado. Tiene 95 casos por cada 1000 habitantes. Miren Quito, solo para que hagan una comparación. Quito tiene apenas 21 por cada 1000 habitantes. Si se dan cuenta, es 5 veces más. Ya. Y a este mapa lo hemos acompañado con otros donde podemos ver, ahí sí, el número de casos por cantón. Entonces, estos dos mapas son complementarios, ¿no? Quito tiene muchos casos, pero eso no le hace necesariamente la ciudad más peligrosa. Si ven, estos dos son complementarios, estos dos mapas. Fíjense en Aguarico, ¿no? Está en rojo, está muy mal Aguarico. Pero miren, está en rojo, pero tiene poquitos casos, tiene 344 casos. Pero la población de Aguarico es tan pequeña que esos 344 casos son una cuestión súper grave en Aguarico. Y luego, igual, de muertes por cantón. Entonces, ¿cómo se? La lógica de esto es de ir como de lo general a lo específico, ¿no? Para hacer comparaciones, de pronto es medio complicado así hacer al ojo estas comparaciones entre Quito y Guayaquil. Diseñamos este gráfico de acá abajo, ¿no? Que compara a los cantones con más población, a los cantones más poblados. Entonces, miren, Guayaquil, este es su pico, ¿no? Guayaquil. Pichincha, Quito, hace tiempos le pasó a Guayaquil en gravedad de número de casos, ¿no? Entonces aquí podemos comparar entre cantones. Lo que pasó en Loja, por ejemplo, es súper grave esto. Y esa es otra ventaja de los datos, ¿no? Los datos nos han permitido a nosotros contar historias que se les escapa a otros medios. Porque la atención de los medios es Quito y Guayaquil, Quito y Guayaquil, Quito y Guayaquil, Quito y Guayaquil. Pero los datos te sacan de la centralidad y te van a contar otras historias. Hemos podido contar historias de la frontera, de Loja, de lo que pasó en Ambato. Esto que se puede ver mejor acá en este cuadro. Está Tungurahua, se me perdió. Aquí está. Ya, esta montaña de aquí, en Tungurahua, en números es poco, pero en tasa, esto es enorme. En Ambato se acabaron los nichos para enterrar a la gente en estos meses. Lo que vivió Tungurahua fue una tragedia, fueron 2 meses de una tragedia enorme. Y eso pasó casi desapercibido por muchos medios. Nosotros analizando los datos nos dimos cuenta de eso y pudimos escribir historias de Tungurahua. Igual en Imbabura también pasó algo grave. Entonces los datos, esas son una de las utilidades de los datos, que te permiten ver el problema más global y ubicar casos que se les escapan a la competencia, ¿no? Listo. Luego, esto es por parroquias. Tenemos Guayaquil y Quito. Tenemos la deuda de aumentar más ciudades. Sí, al menos Cuenca debería estar aquí también graficado, las parroquias de Cuenca. Y igual, esto también vale comentar. El COE de Pichincha publica día a día los datos de Quito.
Entonces nos damos el trabajo también de procesar los datos de Quito todos los días. Y es por eso que podemos hacer estas líneas de tiempo. Lamentablemente no hay una autoridad en Guayas que haga lo mismo. Podemos ver aquí, ¿no? Este es mi barrio, uno puede ver así como su ambiente más próximo. No podemos hacer lo mismo en Guayaquil. En Guayaquil tenemos que se publican los datos de Guayaquil, no se publican muy a menudo. Entonces se nos complica hacer la línea histórica. De las parroquias de Guayaquil me refiero, ¿no? O sea, de Guayaquil como ciudad sí se publican a diario, pero de las parroquias de Guayaquil se publican una vez a la semana, cada 2 semanas a veces, y ahí sí ya no podemos hacer la línea histórica por eso. Y listo. Y bueno, esto es como una conclusión también, este cuadro de aquí, porque es esto, ¿no? O sea, todo depende de la capacidad que tenga el ministerio para procesar los datos, para procesar las pruebas. Y este es un gráfico que nos muestra cuántas pruebas procesa el ministerio diariamente. El gobierno habla que ellos están procesando 6,000 pruebas diarias, dice el ministerio, el gobierno. Pero nunca hemos llegado a eso. O sea, hay estos chispazos, ¿no? Como el 25 de octubre que procesaron 10,000, o el 23 de octubre que procesaron como 9,000. Pero miren estos días, o sea, esto es irrisorio. Procesar en una pandemia este número de pruebas es grave, son 500 pruebas. Igual si ven que hay muchos días. En promedio, el último mes, en promedio han procesado unas 4,400 pruebas diarias. Aquí está, 4,400 pruebas diarias el último mes, que ha sido el mejor mes. Porque hace 2 meses el promedio era de 1,800 apenas. Y aquí está el meollo del asunto. Estas pruebas que están sin resultado. 50,000 pruebas que ya están tomadas las muestras, pero que el ministerio no publica el resultado. Esto, en un momento más grave, el 50% de las pruebas no estaban procesadas. Eso debió haber sido por julio, tal vez. Por junio o julio. Llegó al 50% de pruebas tomadas, de muestras tomadas, no estaban procesadas. 50,000. Miren, tenemos 178,000 confirmados. Y tenemos 50,000 sin procesar, entonces ahí esto hace que este dato sea muy dudoso también, ¿no? Y listo, como les comentaba, esto de hecho en colaboración con Ángel Serrano, que se merece todo el crédito. Ya. ¿Y teníamos alguna pregunta, me parece? Vi algo en el chat. No, últimamente no, pero yo tenía una pregunta. Claro, Alison. Según como estaba viendo las barras entre Quito y Guayaquil, me hizo acuerdo que al inicio de la pandemia, todos creo que escuchábamos en los medios que Guayaquil se empezó a contagiar un montón, pero luego como que se calmaron y luego se empezó a disparar en cambio Quito. Y todos los medios empezaron a enfocarse solamente en Quito. Entonces, no entiendo a qué se debía eso de estar como que primero fue fuertísimo Guayaquil y luego fuertísimo Quito. Sí, nosotros hemos hecho el análisis de cómo, ojalá les pueda compartir, déjenme ver si les puedo compartir ese gráfico. Ese gráfico lo publicamos en algún reportaje especial. Pero hicimos el análisis de dónde golpeó primero el virus y luego cómo se fue esparciendo, ¿no? Y un poco la lógica de lo que hemos visto es, o sea, en definitiva, el virus entró al Ecuador por Guayaquil. Ese fue el primer bombazo. Y tuviste toda esa alta tasa de mortalidad en Guayaquil, en Guayas,
Luego golpeó a las provincias de alrededor, aledañas a Guayaquil, es decir, Santa Elena, Manabí, El Oro y Los Ríos. Luego el virus golpeó a la Sierra Centro, empezando por Chimborazo y luego Tungurahua y Santo Domingo. Y luego el virus se trasladó a Pichincha y al final tanto a la Sierra Norte, que es Imbabura y Carchi, y al Austro, a Azuay y Loja. Esa ha sido la evolución del virus en el territorio ecuatoriano. Y eso se saca no por la evolución de los casos confirmados, porque ya vemos que tiene muchos defectos, sino por el exceso de muertes. Ese es el análisis de exceso de muertes. Déjenme ver si les puedo compartir, les puedo indicar eso. No, disculpen, abrí mal el archivo. Bueno, hasta que se abra, sigamos comentando. Pero sí, lo que acabas de anotar, Alison, es verdad. El virus entró por Guayaquil y luego ha sido porque el virus se mueve con las personas, ¿no es cierto? Entonces, es eso, Guayaquil, los lugares aledaños, luego yo me imagino que es por el comercio principalmente, porque Chimborazo provee de muchos productos a Guayaquil. O sea, la conexión comercial entre Guayas y Chimborazo es súper fuerte. Me parece que por eso luego se traslada a la Sierra Centro y de la Sierra Centro va a Pichincha y luego ya a los extremos del país. Me parece que tiene esa lógica, o al menos eso es lo que ha sucedido. Es la evolución natural del virus. Gracias. Listo. Ahora tenemos media hora, perfecto, estamos bien. Quisiera mostrarles, o sea, no todo lo que publicamos es lo que analizamos, ¿sí? Para encontrar noticias detrás de los datos, hay que hacer algunas graficaciones, algunos análisis que nos permiten encontrar noticias, pero que el gráfico es tan complicado que preferimos no publicarlo y mejor contar la historia detrás del gráfico. Son gráficos como este. Otra cosa, esperen. Esto es lo que hemos hecho. Ahora, ¿qué es lo que quisiéramos hacer, pero que por la calidad baja de los datos que tenemos no podemos hacer? Quisiéramos hacer un hotspot, es decir, como los puntos calientes. Quisiéramos hacer un gráfico de dónde están en este momento, dónde se está en este momento reproduciendo más del virus, en las últimas semanas al menos. Esto los demás medios de interés lo tienen. El New York Times, por ejemplo, hace un mapa de hotspots, de puntos calientes, por county, es decir, por ciudad, más o menos, y lo hace en los últimos 15 días. Ahora vemos que con nuestra calidad tan baja de los datos, como hay muchos subregistros las dos últimas semanas, los dos últimos 15 días, no podemos hacer ese tipo de gráfico. Entonces, de pronto pudiéramos hacernos un gráfico del último mes. ¿Dónde se reprodujo más del virus? ¿En qué ciudad del Ecuador se reprodujo más del virus en el último mes? Y sería más o menos un mapa como este, que es lo que les quiero mostrar. Ahora no está bien esto. Estoy pidiendo. Ups.
ese tipo de cálculo quisiéramos hacer, pero no se puede. Entonces, al menos debemos de ensayar. Y les quiero mostrar cuáles son los pros y los contras de este tipo de gráficos. Es este gráfico, ¿no? Este es los resultados del último mes por tasa. Entonces, Quito está en rojo. En el último mes ha tenido 11 casos por cada 1000 habitantes. Eso dentro del contexto es mucho, del último mes. Y nos dice, sí, los quiteños tenemos que tomar ciertas medidas especiales, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, Baños. Esto nos alarma, dice, chuta, Baños tiene 27 por cada, o sea, el triple, casi el triple de Quito. Pero esto es falso. Porque si ven que ahí hay una barra grandísima a inicios de noviembre, que son unos 630 casos. Ya, esas 630 personas no se contagiaron a inicios de noviembre. Es un retraso en el procesamiento de datos. Esa barra no es de noviembre. Esas personas se contagiaron en julio, agosto, septiembre. Entonces te está dando aquí un falso positivo. Y nuevamente, o sea, no tenemos forma de hacer un mapa como esto. Es lo que quisiéramos hacer, pero por la baja calidad de los datos no podemos hacer. Y luego quisiera mostrarle, o sea, qué análisis con los datos hacemos para buscar historias. Tenemos gráficos como este, por ejemplo. Este gráfico. Voy a quitar esas líneas que están. Ya, esto se llama, este es un gráfico difícil de decodificar. No sé si alguien alcanza a entender qué está graficando este gráfico. ¿A qué se refiere este gráfico? Bueno, también no ayuda la visualización, creo. Creo que ahí se ve mejor. A ver, miren, aquí en el eje Y está el porcentaje de pruebas positivas. Es decir, de todas las pruebas que yo he hecho, he procesado, ¿qué porcentaje es positivo? Entonces, miren, ya, eso, el eje Y, en cambio, es cuántas pruebas yo he hecho por cada 1000 habitantes. O sea, qué tan bien testeado está el territorio. Y cada punto que está aquí es un cantón. La bolita del cantón es más grande cuando tiene más población. De pronto eso está confundiendo un poco más para esto. Para lo que queremos hacer. Para que se entienda mejor. Ya, ahí dejémoslo. Ya, ahí dejémoslo. Se entiende mejor. Ya. Cada punto, les decía, es un cantón. Entonces, por ejemplo, miren, esto es alarmante. Hay un cantón en Pastaza donde el 77% de pruebas que se han realizado, el 77% de resultado positivo. Esto es impresionante. Frente a Isabel, por ejemplo, es de Galápagos, ¿no? Apenas el 9% de pruebas ha salido positivo. Pues aquí hay historias, ¿no? Aquí hay que contar la historia de Santa Clara, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué tanto porcentaje de gente enferma con el virus? Puerto López en Manabí, el 70%. Quilanga, la historia de Quilanga pudimos contar, por ejemplo, a partir del análisis de datos. El 70%. Y luego, se entiende por qué está ubicado, ¿no? Aquí en este eje. En el eje horizontal, en cambio, es cuántas pruebas por cada 1000 habitantes.
En Aguarico es el cantón mejor testeado del Ecuador por mucho. Se han realizado 155 pruebas por cada 1000 habitantes. Sí, es el cantón mejor testeado. Y eso que queda en la frontera, ¿no? ¿Por qué sucede? Luego, bueno, también contamos historia, porque es una población pequeña y resulta que las universidades como la San Francisco, la UDLA también, la UTE también, le mandaron equipos para testear poblaciones del Oriente, poblaciones vulnerables. Entonces, las pocas pruebas que derivaron a Guárico fueron suficientes para testear a mucha población de Aguarico. Y por eso Aguarico es es el cantón mejor testeado del Ecuador. Se debe a su poca población. Pero si ven que los mejores testeados después de Aguarico es Portobelo, en El Oro, Morona Santiago, Morona Santiago, Morona Santiago. Hay muchos de Morona Santiago. Esto nos llevó a plantearnos un tema del testeo en el Oriente. Y pudimos contar esa historia, por ejemplo. ¿Y es a partir de qué? De este tipo de análisis de datos. Esto, les digo, es muy complicado. No publicamos estos gráficos porque son muy difíciles de interpretar. O deberíamos hacer también como un trabajo más didáctico con nuestra audiencia para que empiezan a tener la habilidad de leer este tipo de gráficos. Otros, por ejemplo, y mientras se me abre este otro gráfico, quería mostrarles también lo que sucedió en Tungurahua, ¿no? Este gráfico es. Eso es lo que le decía a Alison, cómo evolucionó la pandemia. Esta es la mortalidad, la tasa de mortalidad en el país en enero. Como vemos, hay colores muy opacos porque no estábamos sin pandemia. Esto es febrero, sin pandemia, y marzo llegó la pandemia. O sea, se puso rojo, guay. Ahí, ese fue el portal, esa fue la puerta de entrada del virus, en marzo. Lo que les comentaba, luego abril, la mortalidad va hacia las provincias aledañas. Mayo, si se fijan, en mayo ya se enciende Tungurahua, ni siquiera Chimborazo. Aquí están Chimborazo, Tungurahua, Santo Domingo, esta parte del oriente. Esto es julio, ya va al norte, agosto y septiembre. Y así estamos, ¿no? Casi como llegando a la normalidad. Y octubre, esto es mentira porque estos datos todavía están subvalorados, está con mucho subregistro este dato de octubre. Tenemos que esperar, creo, una semana más para ver realmente el mapa de octubre. Este mapa es engañoso. Entonces, esto es por la mortalidad, por el exceso de mortalidad, cómo se esparció el virus en el país. Ya. Eso para comentarles lo que quedó pendiente con el comentario de Alison. Y quería mostrarles ya otro tipo de gráficos que utilizamos para el análisis y encontrar temas. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro? Este, por ejemplo. Ya. Estas son tasas de mortalidad por provincia, ¿no? Cada línea es una provincia. Esta es la línea de Guayas, por ejemplo. No sé si alcanzan a ver mejor, creo que me sale con este. Este creo que es mejor.
Déjenme ver si después ya estamos perfectos. Ya. Esta es la de Guayas. La mortalidad de Guayas. Pero de pronto es mejor buscar en los dos. Estoy medio confundido. Ya, si ven que por aquí una provincia, en esta semana hubo mucha muerte en esta provincia. Esta provincia es Tungurahua. Entonces, en su momento, cuando graficamos esto en julio, ya nos dimos cuenta que estaba creciendo la mortalidad en Tungurahua y empezamos a preparar el tema de Tungurahua. Y aquí le podemos ir traqueando a Tungurahua cómo se está comportando, ¿no? Luego, miren, por aquí hubo un pico en Azuay en septiembre. Entonces, hicimos un tema de Azuay, qué está pasando en la mortalidad de Azuay. Era la provincia con mayor mortalidad en septiembre. Entonces, si ven estos picos, nos permiten ubicar historias, ¿no? En el tiempo. Aquí está Carchi, por ejemplo. Cuando tuvo el pico Carchi, pues hicimos el tema de Carchi. Ahora, como ven, las provincias están igual, ¿no? Estos últimos datos son ficticios, están con mucho subregistro. Pero ya nos permite ir haciendo un análisis de cómo se está comportando la mortalidad en cada provincia para nosotros ir preparando temas. O sea, son como alertas y ya se va preparando el tema para la publicación. Y, les repito, pues nace del análisis de los datos. Y listo. Por último, les dejo aquí unas fuentes oficiales de la pandemia. Son links de la gestión de riesgos, del Ministerio de Salud, Registro Civil, de la OMS, del ECU 911 y algunos más. En resumen, pues, hemos visto que el problema que tenemos con la forma en cómo las autoridades publican los datos, estos problemas tanto de forma como de fondo, con esas dificultades que hemos podido hacer para informar a nuestra audiencia, qué es lo que quisiéramos hacer, pero que por la baja calidad de los datos no podemos concretar. Y por último, algunos ejemplos de cómo utilizamos el análisis de datos para buscar historias de interés público e ir preparando nuestros reportajes y ir contando nuestras historias a partir del análisis de datos. Y pues hemos cerrado con esta lista de fuentes que de pronto, si ustedes están interesados en ir viendo cuál es el comportamiento de la pandemia, estas fuentes les van a ser muy, muy útiles. Aquí están muchos datos de la pandemia desde diferentes aristas. Y eso. Tenemos unos 15 minutos para conversar, para atender preguntas, atender comentarios. Sí, recordarles a todos los asistentes que pueden realizar sus preguntas por este chat. Y de igual manera se les va a enviar por aquí el link para los que quieran asistir a la clausura de todo lo que fue la jornada de PERDebate 2020 y a la entrega de premios de concurso de periodismo de frontera. Entonces, si tienen alguna pregunta de todo lo que nos acaba de comentar Paul, pues la pueden realizar sin ningún problema. A las 11, ya, a las 11 la entrega del premio, ¿no? Chévere. Listo, chicos. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, pues igual, sí hay como compartirles la presentación. Bueno, todo el taller fue grabado. A los chicos, a los correos electrónicos que fueron registrados, se les va a enviar el link
con todos los talleres porque habían simultáneamente otro tipo de conferencias. Entonces, bueno, ahí pueden acceder ellos a esta charla y también a las otras por el correo electrónico. Creo que también puedo compartir por el chat, ¿no? Les voy a enviar también por aquí, sobre todo porque si están interesados en seguir los datos de la pandemia, creo que les va a ser muy útil este último repositorio de fuentes. Aquí está el archivo. Listo, ahí los compartí. Y bueno, pues si no tienen ninguna pregunta, pues me despido. Ha sido un gusto compartir con ustedes estos minutos. Ahí está mi cuenta de Twitter, que la tengo abierta. Si tienen alguna duda o algo, pues encantado de seguir compartiendo cualquier comentario o inquietud. ¿Sí? Igualmente queremos agradecerte a ti, Paul, por habernos dado esta charla súper interesante, que personalmente había muchas cosas que desconocía de los datos y todo lo que vemos. Y nada, finalmente agradecerte. Gracias, Alison, a ustedes. Suerte.